Bienvenidos a Suspiros y Cicatrices. Hoy les traemos una historia que toca el alma, una historia sobre segundas oportunidades, el poder curativo de la risa y cómo la familia a veces te encuentra cuando menos lo esperas. ¿Puede la inocencia de tres pequeños corazones ablandar la armadura de un magnate roto por el dolor? ¿Puede una persona, una recién llegada, ser la pieza que falta en un hogar desmoronado? Prepárense para escuchar cómo una verdad, oculta por el luto, comienza a desvelarse. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Suspiros y Cicatrices, donde publicamos un video todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas esta historia y déjanos un comentario contándonos de dónde nos escuchas y a qué hora sintonizas. Nunca vi a nadie lograr esto con ellos. El millonario susurró en shock al ver a la niñera jugando con sus trillizos. Era imposible. Esos niños no sonreían desde hacía meses. El silencio era ensordecedor. Fernando Campos se detuvo a mitad de la escalera, la mano congelada en el pasamanos de mármol, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Su mansión en Santiago nunca estaba en silencio, especialmente no a las 3 de la tarde, hora en que sus tres hijos solían transformar la casa en un campo de batalla sonoro que hacía doler sus oídos, incluso cuando él estaba encerrado en la oficina del último piso. Pero ahora, nada. Había regresado antes de un viaje de negocios, sin avisar a nadie, demasiado cansado para soportar un día más, fingiendo que todo estaba bien mientras cerraba contratos millonarios. La verdad es que nada estaba bien. Nada estaba bien desde hacía mucho tiempo. ¿Dónde están todos?, murmuró, subiendo el resto de la escalera con pasos silenciosos. Fue entonces cuando oyó. No era llanto, no era grito, era risa. Risa de niño, no solo una, sino tres voces diferentes, riendo al mismo tiempo, con esa alegría genuina que no escuchaba desde hacía tanto tiempo que había olvidado cómo sonaba. Fernando siguió el sonido hasta la sala de juegos, y lo que vio por la puerta entreabierta hizo que su corazón se detuviera por completo. Antonia, la nueva niñera que había comenzado solo días antes, estaba en medio de la sala, sosteniendo una cuerda gruesa. Del otro lado, los tres niños tiraban juntos, riendo descontroladamente mientras intentaban derribarla. Braulio gritaba instrucciones a sus hermanos. Ciro tiraba tan fuerte que apenas podía sujetar la cuerda, y Duilio, el menor, tenía las mejillas rojas de tanto esforzarse. Pero no era eso lo que había hecho que Fernando se congelara en la puerta. Era el hecho de que sus hijos estaban sonriendo, realmente sonriendo. No esa sonrisa forzada que daban cuando alguna niñera desesperada intentaba animarlos con juguetes caros. Era una sonrisa verdadera que iluminaba sus caritas, de una forma que él no veía desde antes de que Paula muriera. «¡Tiren más fuerte!», gritaba Antonia, fingiendo que estaba perdiendo. «Son muy fuertes. No voy a... ¡El poder! ¡Vamos a ganar!», gritó Braulio de vuelta, sus ojos brillando de pura felicidad. «¡Tira, Duilio, tira!». Ciro animaba a su hermano menor, y entonces Antonia se dejó caer dramáticamente al suelo soltando la cuerda. Los tres niños cayeron hacia atrás en una pila de risas, abrazados unos a otros, celebrando la victoria como si hubieran conquistado el mundo. Fernando sintió algo húmedo escurrir por su rostro y llevó la mano a la mejilla, sorprendido al descubrir que eran lágrimas. No lloraba. Desde el funeral de Paula, había decidido que llorar era una pérdida de tiempo, que necesitaba ser fuerte por sus hijos. Pero ahora, viendo aquella escena imposible, no podía contenerse. «¡De nuevo! ¡De nuevo!», Duilio gritó, levantándose y corriendo hacia Antonia. «¿Quieren ganarme de nuevo?», ella preguntó, fingiendo indignación. «No es justo, son muy fuertes». «Somos fuertes, sí», Braulio respondió, flexionando sus bracitos flacos. Fue cuando Fernando los vio por primera vez de verdad.
no a través de un monitor de bebé o de vistazos rápidos cuando llegaba tarde a casa. Vio que Braulio tenía los mismos ojos de su madre, que Ciro tenía su sonrisa, que Duilio tenía el hoyuelo que Paula tanto amaba. Vio que habían crecido sin que él se diera cuenta, que se estaban convirtiendo en personas reales, con personalidades propias, y se dio cuenta, con un doloroso apretón en el pecho, de que él no conocía a sus propios hijos. ¡Papá! La voz de Duilio cortó sus pensamientos. El niño había visto a Fernando parado en la puerta y corrió hacia él con los brazos abiertos, pero algo hizo que el chico se detuviera a mitad de camino. Una duda, un momento de vacilación, como si no estuviera seguro de si podía abrazar a su padre. Aquello le rompió el corazón a Fernando de una forma para la que no estaba preparado. «Hola, Duilio», dijo, la voz saliendo extraña, ahogada. «¿Volviste temprano?», dijo el niño, bajando los brazos lentamente. «Volví. Quería verlos». Braulio y Ciro también habían dejado de jugar, observando a su padre con esa misma expresión cautelosa que tenía Duilio. Era como si estuvieran tratando con un extraño, alguien con quien debían ser educados, pero no sabían cómo comportarse. Antonia se levantó del suelo, limpiándose las manos en el pantalón. Por primera vez, Fernando la miró de verdad. Era más joven de lo que había pensado, quizás a finales de sus 20, con cabello oscuro recogido en una coleta desordenada y una expresión que mezclaba sorpresa y algo que él no podía identificar. «Señor Campos», dijo respetuosamente, «no sabíamos que llegaría hoy». «No avisé», respondió él, aún mirando a sus hijos. «Cambié los planes a última hora». Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Los niños no sabían qué hacer. Antonia claramente sentía que debía irse, pero no quería abandonar a los niños. Y Fernando estaba atrapado en esa parálisis emocional que lo dominaba siempre que intentaba conectar con sus hijos. «Estaban jugando», dijo finalmente, buscando desesperadamente algo que decir. «Tony nos enseñó un juego nuevo», Ciro respondió tímidamente. «Es muy divertido». «Tony, así me llaman», explicó Antonia. Dijeron que Antonia era muy largo. Fernando asintió sin saber qué responder. Aquella mujer tenía un apodo. En pocos días había conquistado algo que él no podía, la confianza de sus hijos. «Señor Campos, ¿puedo llevar a los niños a lavarse las manos?», dijo Antonia, rompiendo el tenso silencio. «Ya casi es la hora de la merienda». «No», dijo él, rápidamente sorprendiéndose a sí mismo. «Déjalo, quiero hablar con ustedes un rato». Antonia dudó, pero luego asintió. «Voy a preparar la merienda, entonces. Con permiso». Ella salió de la sala, dejando a Fernando a solas con los 3 niños que lo miraban como si fuera un rompecabezas imposible de resolver. «Entonces», comenzó Fernando, sentándose torpemente en el suelo. «¿Les gusta Tony?». «Es agradable», Braulio respondió, aún manteniendo distancia. «No nos grita». La frase fue como un puñetazo en el estómago. Las otras niñeras gritaban. Los 3 niños intercambiaron miradas. Esa comunicación silenciosa que tienen los gemelos. Ciro fue quien respondió. «A veces, cuando no estábamos quietos». «Tony no grita, no», dijo Duilio, sentándose en el suelo cerca de su padre, pero no demasiado cerca. «Ella explica las cosas, juega con nosotros y canta». Ciro añadió. «Canta esas canciones que mamá cantaba». El mundo de Fernando se detuvo. «¿Qué? ¿Las canciones?», Braulio dijo en voz baja. «Le mostramos los videos de mamá y ella aprendió las canciones». Fernando no sabía que los niños tenían videos de Paula. Alguien debió haberlos guardado para ellos, probablemente alguna niñera más atenta que pasó por allí. Pero el hecho de que hubieran pedido a Antonia que aprendiera las canciones, de que quisieran esa conexión con la madre que habían perdido. ¿Ustedes recuerdan a mamá?», preguntó, la voz apenas saliendo. «Recordamos un poquito».
Braulio respondió, siendo el mayor por unos minutos y aparentemente el portavoz oficial. Recordamos su olor y su voz, y que daba abrazos fuertes. Duilio añadió, abrazos que nos dejaban calentitos. Fernando cerró los ojos, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Durante casi 2 años había evitado hablar sobre Paula con los niños, creyendo que sería mejor dejarlos olvidar, seguir adelante. Pero ellos no habían olvidado. Ellos recordaban y necesitaban hablar sobre ella. Ella daba muy buenos abrazos, sí, dijo finalmente abriendo los ojos, los mejores abrazos del mundo. ¿Tú también das abrazos?, Duilio preguntó con esa inocencia devastadora que solo los niños tienen. La pregunta rompió algo dentro de Fernando. ¿Cuándo fue la última vez que había abrazado a sus hijos? Realmente abrazado. ¿No solo una palmada rápida en la cabeza al salir a trabajar? Doy, dijo, abriendo los brazos. ¿Quieren? Hubo una vacilación, un momento suspendido en el tiempo donde Fernando pensó que se negarían, que había esperado demasiado, destruido demasiado. Pero entonces Duilio se movió primero, lanzándose a los brazos de su padre con una fuerza que le quitó el aire de los pulmones a Fernando. Ciro vino justo después y finalmente Braulio, el más cauteloso, se acercó y completó el abrazo colectivo. Y Fernando, el empresario multimillonario que lideraba reuniones con docenas de ejecutivos sin pestañear, que cerraba contratos de millones sin sudar, comenzó a llorar como un niño en los brazos de sus propios hijos. «Lo siento», susurró contra sus cabellos. «Lo siento por no estar aquí. Lo siento por no ser el padre que merecen». «No llores, papá», Ciro dijo, su vocecita preocupada. Tony dijo que a veces necesitamos llorar para sentirnos mejor. ¿Ella dijo eso? Dijo, ella llora a veces también. Fernando levantó la cabeza confundido. Llora cuando cree que no estamos viendo. Braulio explicó. Pero nosotros vemos. Ella está triste a veces. Antes de que Fernando pudiera procesar esa información, oyeron pasos en la escalera. Antonia regresaba con una bandeja de merienda, pero se detuvo en la cima de la escalera cuando vio la escena en la sala de juegos. Padre e hijos abrazados en el suelo, todos con lágrimas en los rostros. Ella iba a darse la vuelta para darles privacidad, pero Fernando la llamó. «Antonia, espera». Ella se giró insegura. «Gracias», dijo simplemente. «No sé qué hiciste, pero gracias». «No hice nada especial, señor Campos. Solo les di atención a 3 niños increíbles que necesitaban ser vistos». La frase resonó en la sala como un trueno silencioso. Fernando se dio cuenta en ese momento de lo que Antonia había hecho, que ninguna de las otras 15 niñeras había logrado. Ella no había intentado controlar a los niños. Ella los había comprendido. «¿Cómo lo lograste?», preguntó, aún sosteniendo a sus hijos. Todas las demás se rendían, decían que eran imposibles. Antonia colocó la bandeja en el suelo y se arrodilló para estar a su altura. «Señor Campos, ¿puedo ser sincera?» «Puedes». Sus hijos no eran imposibles, estaban desesperados. ¿Desesperados? Por atención, por conexión, por alguien que realmente quisiera estar con ellos, no solo cuidarlos como obligación. Ella lo miró directamente a los ojos. Los niños saben cuando alguien realmente se preocupa y saben cuando alguien solo está cumpliendo con un trabajo. Fernando tragó saliva. ¿Y tú? ¿Tú realmente te preocupas o solo estás cumpliendo tu trabajo? Antonia miró a los 3 niños que ahora la observaban con esos ojitos esperanzados y sonrió. «Señor Campos, a los primeros 5 minutos con ellos ya sabía que estos niños eran especiales. Y sí, me preocupo mucho más de lo que debería probablemente». «¿Por qué?». Ella se quedó quieta por un momento, como si estuviera decidiendo si debía o no contarlo. Finalmente suspiró.
porque sé lo que es perder a alguien importante muy pronto y sé cuánto duele cuando nadie te deja hablar de ello. La revelación cayó sobre la sala como nieve pesada. Fernando se dio cuenta de que había mucho más en Antonia de lo que parecía, que ella entendía el dolor de esos niños porque conocía ese dolor íntimamente. ¿A quién perdiste?, preguntó en voz baja. A mi madre, cuando yo tenía la edad de ellos. Los tres niños miraron a Antonia con una comprensión que iba más allá de las palabras. De repente, ella no era solo la niñera agradable que jugaba con ellos. Ella era alguien que realmente entendía el agujero que existía dentro de cada uno. ¿Tuviste a alguien con quien hablar de ella?, Braulio preguntó, siempre el más directo. No mucho. Mi padre estaba tan triste que no podía hablar de ella. Entonces guardaba todo aquí dentro. Ella señaló su pecho. Y eso dolía mucho. Nosotros también guardamos aquí dentro, Duilio dijo, poniendo su manita en su propio pecho. Lo sé, dijo Antonia gentilmente. Pero no tiene que ser así. Podemos hablar de ella siempre que quieran. Podemos recordar las cosas buenas, las canciones que cantaba, los abrazos que daba. ¿De verdad?, Ciro preguntó, sus ojos llenándose de lágrimas. ¿De verdad? Recordar a quien amamos no nos entristece más, nos acerca más a ellos, incluso cuando no están aquí. Fernando observaba aquella escena, incapaz de moverse o hablar. Antonia estaba haciendo en minutos lo que él no había logrado hacer en años. Estaba dando permiso a los niños para sentir, para recordar, para seguir amando a la madre que habían perdido. Y él se dio cuenta, con una claridad dolorosa, que aquella mujer que él había contratado por desesperación no era solo una niñera, ella era exactamente lo que aquella familia destrozada necesitaba para comenzar a sanar. Pero lo que Fernando aún no sabía es que Antonia guardaba un secreto que cuando se revelara cambiaría todo, porque ella no estaba allí solo para cuidar a los niños. Ella estaba allí para salvarse a sí misma también. Los días siguientes fueron los más extraños en la vida de Fernando Campos. Por primera vez en casi 2 años no podía concentrarse en el trabajo. Se sentaba en la silla ejecutiva de cuero italiano que costaba más que un coche pequeño. Miraba los informes financieros en la pantalla de la computadora y todo lo que veía eran las caritas de sus hijos iluminadas de felicidad mientras jugaban con Antonia. «Señor Campos, ¿me escucha?». La voz de Gustavo, su director financiero, lo trajo de vuelta a la realidad. Estaban en una reunión con inversores internacionales, discutiendo un proyecto que valía millones, y Fernando se había perdido por completo en sus propios pensamientos. «Lo siento, Gustavo. ¿Puedes repetir?». Gustavo intercambió una mirada preocupada con los otros ejecutivos presentes. Fernando Campos nunca se distraía en reuniones, nunca perdía el foco. Era conocido justamente por su capacidad de concentración absoluta cuando estaba cerrando negocios. Estaba diciendo que los inversores quieren una respuesta para finales de la semana. Gustavo repitió, sobre la expansión al mercado asiático. «Ah, sí, diles que necesitamos más tiempo para analizar los riesgos». «Más tiempo, señor Campos. Llevamos meses trabajando en este proyecto. Los inversores se están impacientando». Fernando se frotó el rostro, sintiendo el peso del agotamiento. «Entonces, déjalos que se impacienten. No voy a tomar una decisión apresurada que puede costar millones». Pero la verdad no era sobre riesgos financieros. La verdad es que Fernando estaba cuestionando todo. Cuestionando si valía la pena pasar 18 horas al día en la oficina mientras sus hijos crecían sin él. Cuestionando si todo ese dinero realmente importaba cuando no podía ni siquiera abrazar a sus propios hijos sin sentirse un extraño. La reunión terminó con todos los ejecutivos claramente confundidos con el comportamiento del jefe. Cuando se quedó solo, Fernando hizo algo que nunca hacía. Cogió el teléfono y llamó a casa en medio del día de trabajo. «Residencia Campos».
contestó Elisa. El ama de llaves que trabajaba para él desde hacía años. Elisa, soy yo. ¿Cómo están las cosas por ahí? La sorpresa en su voz era evidente. Todo bien, señor. Los niños están en el jardín con la señorita Antonia. ¿En el jardín? ¿Haciendo qué? Plantando flores, señor. La señorita Antonia dijo que sería educativo para ellos aprender sobre la naturaleza. Fernando se quedó callado por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que había entrado en el jardín de su propia casa? Aquel espacio enorme y bien cuidado que Paula tanto amaba y que ahora era solo un escenario que él veía por la ventana. «Fernando, ¿aún está ahí?», preguntó Elisa. «Estoy, Elisa. Yo voy a volver a casa temprano hoy». «¿Temprano, señor? Aún es media tarde. Usted nunca vuelve antes del anochecer». «Lo sé, pero hoy voy a volver temprano». Colgó antes de que Elisa pudiera hacer más preguntas. Sus empleados casi tuvieron un ataque colectivo cuando anunció que se iba. «Pero, señor Campos, tenemos la presentación para los japoneses dentro de poco», protestó su secretaria Marta, visiblemente choqueada. «Reprograma, o mejor, Gustavo puede presentar. Él conoce el proyecto tan bien como yo». «Pero, señor...» Gustavo intentó intervenir sin creer lo que estaba oyendo. Fernando Campos nunca, en 15 años de empresa, había dejado una presentación importante en manos de otra persona. «No es una sugerencia, Marta, es una orden. Me voy». Fernando cogió su portafolio y caminó hacia la puerta. «Señor Campos, lo...», llamó Gustavo preocupado. «¿Se encuentra bien? ¿Sucedió algo, alguna emergencia?». Fernando se detuvo en la puerta y se giró. Por primera vez, sus empleados vieron algo diferente en sus ojos. No era la fría determinación de siempre, era algo más humano, más vulnerable. «Sí, Gustavo, tengo una emergencia. Mis hijos están creciendo y me lo estoy perdiendo todo». Él tragó saliva. «Y eso es más importante que cualquier contrato millonario». La oficina quedó en silencio absoluto. Nadie sabía qué decir. Fernando Campos, el hombre que ponía el trabajo por encima de todo, se estaba yendo en medio del día para ver a sus hijos. «Ocúpense de las cosas aquí», dijo, ya saliendo. «Y si los japoneses se enfadan, diles que estuve en una reunión más importante», porque así fue. El trayecto hasta casa parecía más largo de lo normal. Fernando conducía su sedán alemán importado por las calles de Santiago, pero su mente estaba completamente en otro lugar. Pensaba en cómo había fallado como padre, en cómo había dejado que el dolor de la pérdida de Paula lo consumiera no solo a él, sino también la relación con sus hijos. Cuando llegó a casa, estacionó en el garaje y se quedó sentado durante unos minutos, solo respirando. Luego salió y caminó hacia el jardín, guiado por las voces que oía de lejos. «Ahora regamos con cuidado, Tony», diciendo muy despacio para no lastimar la plantita. Así era la voz de Ciro. «Perfecto. Eres un jardinero nato». Fernando bordeó la casa y se detuvo cuando los vio. Los 3 niños estaban arrodillados en la tierra, con ropa completamente sucia, cada uno cuidando de una pequeña maceta. Antonia estaba a su lado, igualmente sucia, orientando con infinita paciencia. «Tony, ¿mi flor se pondrá grande?», Duilio preguntó, mirando la maceta con esa adorable seriedad que tienen los niños. «Sí, lo hará. Si la cuidas todos los días, la riegas con cariño, crecerá fuerte y hermosa». «¿Igual que yo?», el niño preguntó inocentemente. Antonia sonrió, limpiando la tierra de su carita. «Igual que tú». «¿Sabes por qué?». «¿Por qué?». «Porque tú también estás creciendo fuerte y hermoso». «¿Y sabes cuál es el secreto?». Los 3 niños la miraron curiosos. «El secreto es el amor. Las plantas necesitan agua y sol, pero también necesitan amor. Y los niños son iguales. Necesitan comida y casa, pero también necesitan mucho, mucho amor. Mamá nos daba mucho amor», Braulio dijo en voz baja. «Daba, sí», Antonia confirmó. «Y el amor que ella dio sigue aquí dentro de ustedes. Nunca se irá».
Pero la extrañamos, Ciro dijo, y su voz tembló un poco. Lo sé, es normal extrañar. Yo también extraño a mi madre todos los días. ¿Todos los días?, Duilio preguntó. Todos los días. ¿Pero sabes qué hago cuando la nostalgia aprieta? ¿Qué? Pienso en las cosas buenas que me enseñó, en las historias que contaba, en las canciones que cantaba, y entonces es como si estuviera aquí conmigo de nuevo. Fernando sintió que se le cerraba la garganta. Aquella mujer tenía una forma de hablar con los niños que era al mismo tiempo simple y profunda. Ella no les mentía, no fingía que el dolor no existía. Ella validaba sus sentimientos mientras les enseñaba que era posible seguir adelante cargando el amor. «Tony, ¿puedo preguntarte algo?», Braulio dijo después de un momento. «Claro. ¿Por qué lloras a veces?». La pregunta tomó a Antonia por sorpresa. Se quedó callada por unos segundos, y Fernando se dio cuenta de que ella realmente no sabía que los niños lo habían notado. «¿Ustedes vieron?», preguntó suavemente. «Vemos muchas cosas», Ciro dijo con esa sabiduría que tienen los niños. «Cuando nos quedamos calladitos, los adultos creen que no notamos nada, pero notamos». Antonia sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. «Son muy listos. Es verdad. Lloro a veces porque yo también tengo cosas difíciles en mi vida». «¿Qué cosas?», Duilio preguntó preocupado. «Mi padre está enfermo. Está en un lugar donde los médicos lo están cuidando, pero me preocupo». «¿Es por eso que te...» «¿Vas todos los domingos?», Braulio preguntó. «Sí, voy a visitarlo, pasar un tiempo juntos, conversar, llevarle flores». «¿Se pondrá bien?», Ciro preguntó con esa esperanza pura que solo los niños tienen. Antonia tardó en responder. Fernando se dio cuenta de que estaba eligiendo las palabras con cuidado, intentando ser honesta sin asustar a los niños. «No lo sé», dijo finalmente. «A veces los médicos consiguen ayudar a las personas a ponerse bien, pero a veces la enfermedad es muy fuerte. Lo que puedo hacer es estar con él, mostrarle que lo amo y aprovechar cada momento que tenemos juntos. Igual que hacíamos con mamá», Duilio dijo en voz baja, antes de que se fuera al cielo. «Exactamente igual». Fue en ese momento que Fernando decidió rebelarse. Dio algunos pasos y tosió ligeramente para llamar la atención. Todos se giraron al mismo tiempo y las expresiones fueron diversas. Los niños se sorprendieron, pero estaban felices. Antonia estaba claramente incómoda, como si hubiera sido pillada haciendo algo mal. Y Fernando se dio cuenta de que ella pensaba que él iba a regañarla por hablar sobre la madre de ellos. «¡Papá!», Duilio gritó, corriendo hacia él con las manitas sucias de tierra. «Volviste temprano». «Volví», dijo Fernando, arrodillándose para estar a su altura. «Quería ver lo que estaban haciendo». «Estamos plantando flores», explicó animadamente. «Cada uno tiene la suya. La mía va a ser roja y la mía va a ser amarilla», Braulio añadió. «Tony dijo que las flores amarillas significan amistad y la mía va a ser rosa», Duilio completó, «porque el rosa es el color que más le gustaba a mamá». El comentario hizo que Fernando se congelara. Él no sabía que a Paula le gustaba el rosa. O mejor, probablemente lo supo en algún momento, pero lo había olvidado. Sus hijos, de 3 años, recordaban detalles sobre su madre que él había dejado escapar. «Es verdad», dijo, la voz saliendo ronca. Ella adoraba el rosa, principalmente las rosas de verdad. Tenía un jardín lleno de... «¿Ellas tenía?», Braulio preguntó. «¿Dónde?». «Aquí, en este jardín, plantó rosales justo después de que nos mudamos a esta casa». Las 3 niños miraron a su alrededor confundidos. «Pero no hay rosas aquí», observó Ciro. «Ya no hay», Fernando admitió. Después de que ella se fue, ordené quitar todo. No podía mirar las rosas sin recordarla». Antonia, que se había quedado en silencio hasta entonces, finalmente habló. «Señor Campos, perdone mi intromisión, pero quizás ese sea exactamente el problema». Fernando la miró
sorprendido por la osadía. ¿Cómo es eso? Usted quitó las rosas porque le recordaban a ella, pero recordar no es malo. Recordar es mantenerla viva en el corazón. ¿Usted no entiende? Entiendo, sí. Antonia lo interrumpió, y había una firmeza en su voz que no estaba allí antes. Entiendo porque hice lo mismo cuando mi madre murió. Quité todas sus fotos de mi habitación, guardé toda su ropa. Evitaba pasar por los lugares que a ella le gustaban. ¿Sabe? Lo que me trajo eso, ¿qué? Más dolor porque no estaba evitando la tristeza, estaba evitando los recuerdos buenos también. Y entonces solo quedó un agujero vacío que no dejaba de doler. El jardín se quedó en silencio. Los niños observaban la conversación con esa atención intensa que tenían, absorbiendo cada palabra. ¿Y qué hiciste? Fernando preguntó en voz baja. Aprendí que no se puede huir del dolor. Tenemos que pasar por él. Llorar cuando hay que llorar. Recordar cuando hay que recordar. Y seguir adelante incluso con el corazón roto. Es muy difícil. Sí, pero ¿sabes qué es más difícil? Antonia miró a los 3 niños. Ver a sus hijos creciendo sin poder hablar sobre su madre. Verlos tragándose la tristeza porque creen que no pueden llorar cerca de su padre. La acusación estaba entre líneas, pero Fernando la sintió como una bofetada. Él había creado un ambiente donde los niños no se sentían seguros para expresar sus emociones. Había transformado la casa en un mausoleo, donde el nombre de Paula no podía ser pronunciado. Yo no sabía que ellos se sentían así, dijo, mirando a sus hijos. No queremos ponerte triste, Braulio explicó. Cuando hablamos de mamá, pones esa cara rara y te vas. ¿Qué cara rara? Esa cara de querer llorar, pero no poder. Ciro describió con una precisión devastadora. Fernando sintió las lágrimas quemar sus ojos de nuevo. En pocos días, había llorado más que en 2 años enteros y se dio cuenta de que quizás eso era exactamente lo que necesitaba. Lo siento, dijo a sus hijos. Lo siento por no dejarlos hablar de ella. Lo siento por intentar fingir que el dolor no existía. ¿Tú también la extrañas? Duilio preguntó. Extraño todos los días, a cada minuto. Entonces, ¿por qué nunca hablas de ella? La pregunta inocente de un niño de 3 años expuso la verdad que Fernando había escondido incluso de sí mismo. Tenía miedo de que hablar sobre Paula hiciera la pérdida demasiado real. Miedo de que si se permitía sentir, completamente colapsaría y nunca más podría levantarse. Porque tenía miedo, admitió. Miedo de desmoronarme, miedo de no poder ser fuerte por ustedes. Pero Tony dijo que llorar no es debilidad, Braulio dijo. Ella dijo que se necesita mucho coraje para llorar. Fernando miró a Antonia, que se había apartado discretamente para dar espacio a ese momento entre padre e hijos. Pero aún estaba lo suficientemente cerca para oír todo. Tony tiene razón, dijo. Llorar no es debilidad. ¿Y saben qué? ¿Más? ¿Qué? Los 3 niños preguntaron juntos. Creo que deberíamos plantar rosas de nuevo, rosas de color rosa, las favoritas de mamá. ¿Qué les parece? Las reacciones fueron inmediatas. Los 3 niños comenzaron a saltar y gritar de alegría, hablando todos al mismo tiempo sobre dónde plantar, cuántas flores poner, si podían ayudar. Pero hay una condición, dijo Fernando. Y todos se quedaron quietos para escuchar. Plantamos las flores juntos. Yo, ustedes 3 y Tony, si ella quiere. ¿Ayudar? Antonia sonrió, limpiando discretamente una lágrima. Sería un honor. En las horas siguientes, algo mágico sucedió en aquel jardín. Fernando Campos, el CEO multimillonario que no se ensuciaba las manos ni para cambiar una bombilla, estaba arrodillado en la tierra junto a sus hijos, plantando rosas y riendo de verdad por primera vez en años. Antonia los orientaba pacientemente, mostrando cómo hacer los agujeros a la profundidad correcta, cómo posicionar las raíces, cómo cubrir con tierra sin apretar demasiado. Y en el proceso Fernando redescubrió a sus hijos.
Descubrió que Braulio era perfeccionista, queriendo que cada rosa quedara exactamente como debía. Que Ciro era el más hablador, contando historias inventadas sobre las flores mientras plantaba. Que Duilio era el más cariñoso, deteniéndose a cada minuto para abrazar a sus hermanos o a su padre, como si necesitara el contacto físico para sentirse seguro. «Papá, ¿puedo contarte un secreto?», Duilio susurró cuando estaban plantando una rosa juntos. «Puedes». El niño miró a los lados, verificando que sus hermanos no estuvieran oyendo, y luego susurró tan bajo que Fernando tuvo que inclinarse. «Yo creía que no nos querías». El mundo de Fernando se detuvo. Cada sonido a su alrededor desapareció. Sintió como si alguien hubiera arrancado su corazón con las manos desnudas. «¿Por qué creías eso?», logró preguntar, la voz quebrada. «Porque nunca estabas aquí. Siempre te ibas temprano y volvías tarde. Y cuando estabas en casa te quedabas encerrado en la oficina». Los ojitos de Duilio se llenaron de lágrimas. «Te esperábamos todos los días. Nos quedábamos despiertos esperando que volvieras, pero nunca venías a darnos las buenas noches». Cada palabra era una puñalada. Fernando no tenía idea de que los niños se quedaban despiertos esperándolo. No sabía que su ausencia dolía tanto. ¿Y sabes qué era peor?, Duilio continuó. Las lágrimas ahora corrían libremente. Creíamos que era culpa nuestra, que si éramos más buenos, más calladitos, tú querrías quedarte con nosotros. Fernando no pudo contenerse más. Cogió a su hijo en brazos y lo apretó contra su pecho, llorando sin control. «No, no, no. Nunca fue culpa de ustedes. Nunca. Yo soy el idiota, un padre terrible que los dejó pensar que no eran amados». «¿Pero nos quieres?», Duilio preguntó con esa desesperada necesidad de confirmación. «Duilio, los amo mucho, más que a nada en el mundo, más que a todo el dinero, más que a todos los negocios, más que a la propia vida». «Entonces, ¿por qué no te quedabas con nosotros?», era la pregunta más simple y más compleja al mismo tiempo. Fernando miró al cielo, buscando las palabras correctas. «Porque estaba muy triste, tan triste, que no podía hacer nada más que trabajar. Creí que si trabajaba mucho, la tristeza se iría». ¿Se fue? No, solo se hizo más grande. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque mientras intentaba huir de la tristeza, también los estaba perdiendo a ustedes. Estaba perdiendo los momentos importantes, las risas, los abrazos. Estaba perdiendo la oportunidad de ser padre de verdad. Duilio se quedó quieto por un momento, procesando. «Pero ahora te vas a quedar más. Voy, lo prometo. ¿Promesa de verdad, de esas que no se pueden romper?». Fernando extendió el dedo meñique. «Promesa de verdad, de esas que no se pueden romper». Duilio entrelazó su dedito diminuto con el de su padre y sonrió de esa forma que iluminaba el mundo entero. Cuando el sol comenzó a ponerse, el jardín estaba transformado. Docenas de rosales plantados, tierra revuelta, herramientas esparcidas y 4 personas completamente sucias y exhaustas. «Creo que todos necesitamos un baño», Antonia dijo riendo de la situación. «Yo primero», Ciro gritó corriendo hacia dentro de la casa. «No, yo». Braulio corrió detrás de él. «Espérenme». Duilio intentó seguirles, pero sus piernitas eran más cortas. Fernando lo cogió en brazos, haciendo que el niño soltara risitas. «Vamos juntos». «¿Nos vas a bañar tú?», Duilio preguntó sorprendido. La pregunta reveló otra verdad dolorosa. Fernando no recordaba la última vez que había ayudado a bañar a sus hijos. Siempre lo dejaba a las niñeras. «Voy», respondió. «Si ustedes quieren». «Queremos», los 3 gritaron al unísono. Antonia se quedó atrás, comenzando a organizar las herramientas. Fernando estaba casi entrando en la casa cuando se giró. «Antonia». «Sí, señor Campos. Gracias por todo, por hacer que mis hijos sonrían de nuevo, por hacerme recordar cómo ser padre». Ella sonrió, pero había algo profundamente triste en esa sonrisa.
algo que hizo que Fernando se detuviera por completo y realmente la mirara. Había dolor allí, un dolor antiguo y fresco al mismo tiempo. Señor Campos, yo no hice nada extraordinario, solo los amé, es lo que necesitaban. Es más que eso, tienes un don, tal vez, o tal vez solo entiendo su dolor porque ya pasé por él. Su voz tembló levemente en la última palabra. Fernando iba a responder, pero los niños lo llamaron desde dentro de la casa, gritando emocionados sobre qué champú usar. Él asintió a Antonia y entró, sin darse cuenta de que ella se había quedado parada en el jardín, sosteniendo un rosal con las manos temblando. Cuando se aseguró de que estaba sola, Antonia se desmoronó. Se sentó en la tierra húmeda, abrazó sus rodillas y lloró de una forma que no lloraba desde hacía semanas. Lloró por la madre que había perdido hacía tanto tiempo. Lloró por el padre que estaba perdiendo ahora. Lloró por la soledad que la consumía por dentro, pero principalmente lloró porque por primera vez en años había sentido lo que era formar parte de una familia, aunque no fuera la suya, aunque fuera solo prestada. Ella cogió el móvil con las manos sucias de tierra y miró el último mensaje de la enfermera del hospital. Antonia, tu padre está preguntando por ti. Está más débil hoy. Tal vez deberías venir. El mensaje había llegado hacía 3 horas, pero Antonia no podía ir. Era día de semana, no era domingo, y ella había prometido a los niños que estaría allí. No podía romper esa promesa. No podía ser una persona más que desaparecía de sus vidas. Entonces guardó el móvil, limpió las lágrimas con el dorso de la mano sucia y se levantó. Siguió organizando las herramientas, planificando cada movimiento con la misma determinación con la que había plantado las rosas. Porque Antonia escondía más que solo una madre perdida en la infancia. Ella escondía el hecho de que su padre estaba muriendo en ese exacto momento, que los médicos le habían dado días, quizás horas, que cada segundo que pasaba allí era un segundo menos con él. Ella escondía que había aceptado ese trabajo no solo por el dinero, sino porque necesitaba desesperadamente estar cerca de una familia. Necesitaba sentir que aún había amor en el mundo, que aún había esperanza, que aún había razón para continuar. Y escondía más que nada el hecho de que estaba haciendo una elección imposible entre estar con el padre que la crió o con los niños que la necesitaban. Una elección que nadie debería tener que hacer, una elección que pronto, muy pronto, ya no sería suya. Porque cuando su padre muriera, ella no tendría a nadie más en el mundo, ningún hermano, ningún tío, ninguna familia. Estaría completamente, absolutamente sola. Pero mientras organizaba las herramientas en el jardín, oyendo las risas de Fernando y los niños resonando por la casa, Antonia sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo. Sintió que quizás, solo quizás, ella también podría encontrar una familia allí, aunque fuera una familia prestada, aunque fuera solo por un tiempo, porque a veces es el tiempo que tenemos lo que marca la diferencia. No cuánto tiempo tenemos, sino cómo usamos ese tiempo para amar, para conectar, para sanar las heridas que todos cargamos. Y en aquella casa, en medio de rosas recién plantadas y corazones que comenzaban a sanar, algo nuevo estaban haciendo, algo que cambiaría todas aquellas vidas para siempre. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Suspiros y Cicatrices, donde publicamos un video todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas esta historia y déjanos un comentario contándonos de dónde nos escuchas y a qué hora sintonizas. El teléfono de Antonia vibró por 10ª vez durante el desayuno. Ella miró rápidamente la pantalla mientras colocaba el plato de panqueques frente a Ciro y sintió el estómago revolverse. Todas las llamadas eran del hospital, todas sin contestar.
porque en ese momento 3 niños dependían de ella para empezar el día y no podía simplemente desaparecer. «Tony, ¿estás bien?», Braulio preguntó, notando el cambio en su expresión. «Estoy bien, cariño». Ella mintió, forzando una sonrisa. Solo un mensaje tonto, pero no era tonto. Y todos en la mesa sintieron que algo andaba mal. Fernando, que ahora desayunaba con sus hijos por primera vez en meses, notó cómo las manos de Antonia temblaban levemente mientras cortaba la fruta para Duilio. «Antonia, si necesitas contestar, puedes ir», dijo él gentilmente. «No, no necesito. Todo está bien». Ah, pero no lo estaba. Y cuando el teléfono sonó por 10ª vez, Fernando se levantó y tomó el aparato de sus manos antes de que pudiera negarse. «¿Aló? ¿Señorita Antonia Costa?», preguntó una voz femenina del otro lado. «Soy Fernando Campos, su empleador». «¿Quién habla?» «Enfermera Sara, del Hospital Santa Fe. Es urgente que hable con la señorita Antonia. Es sobre su padre». Fernando sintió que la sangre se le helaba. Por la expresión en el rostro de Antonia, que se había puesto blanca como el papel, supo que era algo grave. «Un momento», dijo, entregándole el teléfono. «Antonia, contesta, es del hospital». Antonia cogió el teléfono con manos temblorosas y se apartó de la mesa. Fernando vio cuando ella se apoyó en la pared de la cocina, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Vio cuando ella cerró los ojos con fuerza, mordiéndose el labio inferior para no llorar. Vio cuando ella asintió varias veces, aún sabiendo que la persona del otro lado no podía verla. «Voy a ir, voy ahora», dijo finalmente, la voz saliendo fina, quebradiza. «¿Pueden decirle que voy? Por favor, díganle que voy». Cuando colgó, se quedó parada allí, de espaldas a todos, los hombros temblando. Fernando hizo señas a los niños para que se quedaran quietos y se acercó despacio. «Antonia, mi padre», dijo sin girarse, la voz saliendo sofocada. «Está preguntando por mí. Los médicos dijeron que es cuestión de horas». La frase cayó sobre la cocina como plomo derretido. Los 3 niños entendieron con esa intuición que tienen los niños para las tragedias que algo muy malo estaba sucediendo. «Tienes que ir ahora», dijo Fernando inmediatamente. «Pero los niños, les prometí que los llevaría al parque hoy. Estaban tan emocionados». «Antonia, mírame». Ella se giró lentamente y Fernando vio que las lágrimas ya corrían por su rostro, aunque ella intentara contenerlas. «Tu padre está muriendo. Necesitas estar con él. Los niños lo entenderán». «Lo haremos, sí», Braulio dijo desde la mesa, bajando de la silla y caminando hacia ella. «Tony necesita ver a su padre». Ciro y Duilio siguieron a su hermano y de repente los 3 estaban abrazados a las piernas de Antonia. Ese abrazo colectivo que daban cuando querían consolar a alguien. «No estés triste», Duilio dijo, mirando hacia arriba. «A tu papá le gustará verte». La inocencia de la frase rompió el corazón de todos los adultos presentes. Antonia se arrodilló y abrazó a los 3 niños con fuerza, llorando abiertamente ahora. Lo siento por dejarlos hoy. No tienes que pedir perdón». Ciro dijo con esa sabiduría precoz. «La familia es más importante». Fernando sintió un apretón en el pecho. Sus propias palabras que le había dicho a Gustavo en la oficina, siendo repetidas por un hijo de 3 años. «Ve, Antonia», dijo. «Yo me ocupo de ellos. Los llevaré al parque. Haré todo lo que ibas a hacer. Pero, señor Campos, usted tiene reuniones. No tengo nada más importante que estar con mis hijos». Él puso su mano en el hombro de ella. «Y nada más importante que dejarte estar con tu padre». Antonia asintió, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. Subió corriendo a buscar su bolso, y cuando bajó, Fernando la esperaba en la puerta con las llaves del coche. «Lleva mi coche, es más rápido», dijo ella. «Señor Campos, no puedo». «Puedes y vas». «No, discutas». Él puso las llaves en su mano. «Y Antonia, sí, quédate el tiempo que necesites, no te preocupes por nada aquí».
Ella se sintió incapaz de hablar y salió corriendo. Fernando se quedó parado en la puerta viendo el coche todoterreno salir a alta velocidad y sintió el peso de todo lo que estaba sucediendo. «Papá, el papá de Tony se va a morir», Duilio preguntó cuando volvieron dentro. Fernando se arrodilló frente a los tres. No iba a mentirles. No, de nuevo. Sí, está muy enfermo. Y los médicos ya no pueden ayudar. ¿Igual que mamá?, Ciro preguntó en voz baja. «Parecido a mamá, sí». «¿Entonces Tony se va a quedar sola?», Braulio preguntó, y había una preocupación genuina en su voz. «¿Ella no tiene a nadie más?». La pregunta golpeó a Fernando como un puñetazo. Él no había pensado en eso. Antonia había mencionado que su madre había muerto cuando ella era niña. Si su padre moría ahora, ella realmente se quedaría completamente sola en el mundo. «No sé», respondió honestamente, «pero ella los tiene a ustedes y me tiene a mí también. ¿Pero nosotros somos familia de verdad?», Duilio preguntó con esa inocencia devastadora. «La familia no es solo quien tiene la misma sangre», dijo Fernando, sintiendo que sus propias palabras resonaban dentro de él. «La familia es a quien amamos, a quien cuidamos, y Tony los cuida a ustedes, ¿no es así?». Los tres asintieron vigorosamente. «Entonces, ella es nuestra familia, y cuando vuelva, vamos a demostrarle eso». El resto de la mañana fue extraño. Fernando intentó mantener la rutina que Antonia había establecido. Baño, cambio de ropa, juegos educativos, pero descubrió que no era tan fácil como parecía. Los niños, al darse cuenta de que estaba intentando, fueron sorprendentemente pacientes con sus intentos torpes. «Así no es como Tony pone la pasta de dientes. Es solo un poquito», Ciro corrigió gentilmente. «Tony siempre canta cuando nos cambia la ropa, para que sea más divertido», Duilio informó. «Tony nos deja elegir qué historia queremos oír», Braulio explicó cuando Fernando cogió el primer libro que vio. Cada comentario era una revelación de cómo Antonia se había convertido en una parte integral de las vidas de esos niños. En pocas semanas, ella había creado tradiciones, rutinas, pequeños rituales que hacían que los niños se sintieran seguros y amados. Y Fernando se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que si Antonia se iba, no sería solo una niñera dejando el empleo, sería alguien importante, saliendo de sus vidas. «De nuevo, papá, ¿crees que Tony se irá después?», Braulio preguntó a mitad de la mañana, verbalizando el miedo de todos. «¿Que se irá cómo? ¿Que se irá de nuestra casa, igual que las otras niñeras?». Fernando se sentó en el suelo de la sala de juegos, rodeado por sus tres hijos. «¿Tienen miedo de que ella se vaya?». «Nos gusta mucho», Ciro dijo. «Es la mejor niñera que hemos tenido». «Ella no es solo niñera», Duilio corrigió. «Ella es...». El niño no pudo terminar, pero Fernando entendió. Antonia había llenado un vacío que él ni siquiera sabía que existía. No era su madre, nunca lo sería, nunca podría serlo, pero era alguien que amaba genuinamente, que se preocupaba, que estaba presente. «Si depende de mí, ella no se irá», Fernando prometió. «Pero Antonia está pasando por algo muy difícil ahora. Cuando vuelva, necesitará apoyo, cariño. ¿Pueden darle eso?». «Podemos». Los tres respondieron juntos. «Podemos hacer dibujos para ella», Braulio sugirió. «Y darle abrazos», Duilio añadió. «Y cantar esa canción que a ella le gusta», Ciro completó. Fernando sonrió orgulloso. Sus hijos habían aprendido empatía, compasión, el arte de cuidar a los demás, y lo habían aprendido con Antonia. Las horas pasaron lentamente. Fernando canceló todas las reuniones del día, ignoró llamadas urgentes, dejó el trabajo completamente de lado y por primera vez no sintió culpa. Se sentía exactamente donde debía estar. Llevó a los niños al parque, como había prometido, empujó columpios, ayudó a subir al tobogán,
Corrió detrás de ellos en el césped hasta quedarse sin aliento y en cada momento se dio cuenta de cuántas cosas se había perdido al encerrarse en la oficina. «¡Papá, mira qué alto puedo ir!», Ciro gritó desde el columpio. «Cuidado, no vayas muy alto», dijo Fernando, y luego se dio cuenta de que estaba haciendo exactamente lo que un padre debería hacer: preocuparse, estar presente, participar. Cuando regresaron a casa al final de la tarde, los tres estaban agotados y felices. Fernando también estaba agotado, pero era un cansancio diferente. Era el cansancio de quien hizo algo que realmente importaba. Estaban cenando, una pizza que Fernando había pedido porque no tenía la menor idea de cómo cocinar. Cuando oyeron que la puerta principal se abría, todos dejaron de comer inmediatamente. Antonia entró en la cocina caminando como un fantasma. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su rostro pálido, su ropa arrugada. Miró a todos sentados a la mesa y se desmoronó. No fue un llanto suave, fue un colapso completo. El tipo de llanto que viene de las profundidades del alma cuando perdemos a la única persona que nos quedaba en el mundo. Fernando se levantó inmediatamente y la sostuvo antes de que cayera. Ella se aferró a él como una niña asustada, sollozando sin control. «Se fue», logró decir entre sollozos. «Le sostuve la mano hasta el final, pero se fue. Lo siento mucho». Las tres niños bajaron de las sillas y corrieron a abrazarla. Él también. Ahora eran 4 personas abrazadas en medio de la cocina, todos llorando por un hombre que solo una de ellas había conocido, pero cuya pérdida afectaba a todos. «Dijo que estaba orgulloso de mí», dijo Antonia entre lágrimas. «Dijo que yo era la hija más valiente del mundo. Dijo que iba a estar bien». «Vas a estar bien», dijo Fernando, sosteniéndola firmemente. «No ahora, no mañana, pero lo harás. No me queda nadie», lloró ella. «Ningún tío, ningún primo, ningún hermano. Estoy completamente sola». Fue entonces cuando Duilio, el menor, el más sensible, dijo algo que nadie esperaba. «Nos tienes a nosotros». Antonia miró hacia abajo, a esa carita sincera, mirándola. «Podemos ser tu familia», continuó con esa lógica simple que solo los niños tienen. «Tú nos cuidas, nosotros te cuidamos». «Es verdad», Braulio estuvo de acuerdo. «Eres la mejor persona del mundo. Te queremos mucho, mucho, mucho», Ciro enfatizó. Antonia se desmoronó de nuevo, pero esta vez no era solo tristeza, era una mezcla de dolor y gratitud, de pérdida y esperanza, de fin y de nuevo comienzo. «Yo también los amo», susurró. «Más de lo que imaginan». Fernando la guió hasta el sofá y los minutos siguientes fueron un enredo de abrazos, lágrimas y palabras de consuelo. Los niños se turnaron para contar a Antonia todo lo que habían hecho durante el día, intentando animarla con sus historias. «Y papá nos empujó en el columpio hasta que se cansó», contó Ciro. «Y corrió con nosotros», Duilio añadió. «Y prometió que nunca tendrás que irte», Braulio dijo, mirando significativamente a su padre. Fernando asintió. «Es verdad, Antonia. Tienes un hogar aquí por el tiempo que necesites». «Señor Campos, yo...» «No es caridad», la interrumpió. «Es gratitud. Me devolviste a mis hijos, me enseñaste a ser padre de nuevo, me mostraste que todavía existe amor en el mundo, incluso cuando creemos que lo hemos perdido todo. Pero yo soy solo la niñera». «No», dijo Fernando con firmeza y se dio cuenta de que estaba diciendo eso tanto para ella como para sí mismo. «Eres mucho más que eso. Eres familia». La palabra flotó en el aire, pesada y significativa. Familia, no por sangre, no por obligación, sino por elección, por amor, por lazos que se forman cuando las personas se preocupan genuinamente unas por otras. «No sé si puedo seguir trabajando ahora», Antonia admitió. «Hay tantas cosas que resolver. Funeral, papeleo, cerrar su casa». «Entonces tómate cuantos días necesites», dijo. «Fernando,
Tu empleo está garantizado y si necesitas ayuda con cualquier cosa, funeral, abogado, lo que sea, solo dilo. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó ella genuinamente confundida. ¿Por qué está siendo tan generoso? Fernando miró a los 3 hijos que ahora estaban todos acurrucados en el sofá junto a Antonia y sintió algo apretar en su pecho. Porque me enseñaste que la generosidad no es sobre dinero, es sobre presencia. Estuviste presente para mis hijos cuando yo no lo estaba. Ahora es mi turno de estar presente para ti. Antonia cerró los ojos, dejando que nuevas lágrimas corrieran, pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor, eran lágrimas de alguien que había perdido una familia, pero estaba encontrando otra. Esa noche, después de que los niños finalmente durmieron, todos insistiendo en dormir en la habitación de Antonia para hacerle compañía, Fernando se quedó despierto, pensando en cómo la vida cambia en instantes. Semanas atrás, él era un hombre cerrado, amargado, perdido en su propio dolor. Sus hijos eran extraños que vivían en la misma casa, y Antonia era solo otra niñera que había contratado sin expectativas. Pero ahora todo había cambiado. Él había reencontrado a sus hijos, había aprendido que la vulnerabilidad no era debilidad, y había descubierto que la familia podía ser construida, no solo heredada. Y Antonia, que lo había perdido todo, estaba descubriendo que todavía había un lugar para ella en el mundo, que todavía había personas que se preocupaban, que todavía había razón para continuar. Pero lo que ninguno de ellos sabía aún era que los próximos días traerían desafíos que pondrían a prueba a esta familia recién formada, de maneras para las que ninguno estaba preparado. Porque cuando el dolor es profundo, la curación es lenta y el camino para convertirse realmente en una familia apenas estaba comenzando. Antonia no volvió al trabajo en los días siguientes. Estaba en la casa, pero no estaba realmente presente. Vagaba por los pasillos como un fantasma, respondiendo cuando le hablaban, pero con los ojos vacíos, distantes. Fernando observaba de lejos, respetando su luto, pero preocupado por cuánto se había cerrado. Los niños también sintieron el cambio. Intentaban animarla con dibujos, historias, abrazos espontáneos. Pero Antonia solo sonreía tristemente, agradecía y volvía a ese lugar oscuro dentro de su propia mente. «Papá, Tony está triste de nuevo», dijo Duilio una mañana, mirando por la ventana de la habitación, donde Antonia estaba sentada en el jardín, quieta, solo mirando al vacío. «Está de luto, hijo. Es normal estar así cuando perdemos a alguien que amamos». Pero ella dijo que nuestro amor iba a ayudar. Ciro recordó confundido. ¿Por qué no está ayudando? Fernando se arrodilló para estar a su altura. A veces el amor no quita el dolor, solo lo hace más fácil de llevar. Tony necesita tiempo. ¿Cuánto tiempo? Braulio preguntó con esa necesidad infantil de respuestas concretas. No sé, cada persona necesita un tiempo diferente. Pero Fernando estaba empezando a preguntarse si el tiempo era realmente todo lo que Antonia necesitaba. Apenas comía, apenas dormía, apenas hablaba. Era como si una parte de ella hubiera muerto junto con su padre. Fue una tarde, cuando llegó a casa más temprano del trabajo, algo que ahora hacía regularmente, que encontró a Antonia en la cocina, mirando un sobre abierto con expresión devastada. «Antonia, ¿qué pasó?», le preguntó. Ella lo miró con ojos rojos e hinchados. «Deudas. Mi padre tenía muchas deudas médicas. El tratamiento era caro, el plan de salud no cubría todo y él pidió préstamos». «¿Cuánto?» «Casi $100,000. Su voz era solo un susurro. «No tengo ese dinero. Apenas tengo ahorros y ahora me están cobrando a mí como heredera». Fernando cogió los papeles de las manos temblorosas de ella y examinó. Era real. Facturas de hospital, contratos de préstamo, avisos de cobro. «Voy a ayudarte con esto». «No», dijo Antonia inmediatamente. «Usted ya hace demasiado. No puedo aceptar dinero.
Antonia. No, señor Campos. Ya me dio un empleo, un lugar donde quedarme. Ha sido más generoso de lo que merecía. No voy a tomar dinero prestado. Entonces, no tomes prestado. Yo lo doy. Absolutamente no. Ella se levantó y por primera vez en días había fuego en sus ojos. No soy caridad. No vine a trabajar aquí para que usted resolviera mi vida. La explosión tomó a Fernando por sorpresa, pero él entendió. Antonia estaba al límite, luchando por mantener su dignidad mientras todo se desmoronaba a su alrededor. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó tranquilamente. «Voy a conseguir otro empleo, tal vez 2 empleos. Voy a pagar esas deudas incluso si lleva años. ¿Y te irás de aquí?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una guillotina. Antonia miró hacia la sala donde los niños jugaban, sus voces resonando por la casa. «No quiero irme», admitió, la rabia desvaneciéndose en tristeza. «¿Pero cómo voy a pagar $100,000 ganando 5,000 por mes? Incluso ahorrando todo, llevaría años, y los intereses van aumentando. ¿Y si aumentara tu sueldo? ¿A cuánto? ¿10,000? ¿15? Aún llevaría años, señor Campos, y aún sería limosna disfrazada». Fernando pensó por un momento. Había una solución obvia, pero él temía cómo reaccionaría Antonia. Decidió arriesgarse. «¿Y si ya no fueras niñera?». Antonia lo miró confundida. «¿Cómo así?». «Conviértete en la directora de cuidado infantil de la empresa. Estoy expandiendo los negocios. Varios ejecutivos tienen hijos. Necesitamos a alguien competente para crear un programa de apoyo a las familias de los empleados. Sueldo de 25,000 por mes, con bonos». El silencio fue ensordecedor. Antonia lo miraba como si se hubiera vuelto loco. «Señor Campos, eso es obviamente una invención para ayudarme. ¿No es así? Gustavo me estaba presionando para crear ese departamento desde hacía meses, solo que no había encontrado a la persona adecuada». Él se encogió de hombros. «Tú eres la persona adecuada. No tengo experiencia corporativa. Tienes 6 años de experiencia en guardería comunitaria, formación en pedagogía, y lograste hacer lo imposible con mis hijos. Eso es más calificación que la mayoría de los candidatos tendrían». Antonia se sentó de nuevo procesando. Con 25,000 por mes. Podría pagar las deudas en menos de 1 año. Podría comenzar su vida de nuevo, pero había algo en la propuesta que la incomodaba. ¿Y si no funciona? ¿Y si no soy buena en el cargo? Entonces reevaluamos, pero apuesto a que serás excepcional. ¿Y los niños, quién va a cuidarlos? Fue ahí que Fernando se dio cuenta de que esa era la verdadera preocupación. Antonia no estaba renuente por el dinero o la posición. Tenía miedo de perder la conexión con Braulio, Ciro y Duilio. «Los niños siguen siendo tu prioridad», dijo gentilmente. «Trabajarás parte del tiempo en la oficina, parte del tiempo aquí, y cuando estés en la oficina, yo estaré aquí. Me estoy reorganizando, Antonia. Menos horas en la oficina, más horas en casa. Aprendí eso de ti». Antonia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas de nuevo. «¿Por qué está haciendo todo esto?». Fernando dudó. La verdad era compleja, de múltiples capas, difícil de expresar con palabras, pero él lo intentó. «Porque cuando Paula murió, yo morí un poco también. Cerré mi corazón, me alejé de todo lo que importaba. Tú llegaste aquí y me mostraste que todavía se puede vivir, que todavía se puede sentir, que todavía se puede ser una familia, incluso cuando parece imposible. Salvaste a mi familia, Antonia. Déjame ayudar a salvarte a ti». El llanto vino silencioso, pero intenso. Antonia cubrió su rostro con las manos, los hombros temblando. Fernando se acercó y por primera vez la abrazó. No como empleador y empleada, sino como 2 personas que habían pasado por el mismo dolor y estaban intentando encontrar el camino de vuelta a la luz. «Está bien», susurró ella contra su hombro. «Voy a aceptar, pero solo si es un cargo real, con responsabilidades reales. No quiero favoritismo. Vas a trabajar tanto que te arrepentirás.
prometió Fernando, y los dos rieron a través de las lágrimas. Pero no todo sería fácil. En los días siguientes, mientras Antonia comenzaba a recuperarse y a aceptar su nueva posición, surgió un problema inesperado. Braulio comenzó a actuar de forma extraña. El niño, siempre el más controlado, el más maduro, comenzó a tener explosiones emocionales de la nada. Gritaba a sus hermanos por cosas tontas, rechazaba la comida, se despertaba llorando en medio de la noche. «No sé qué está pasando», dijo Antonia a Fernando una noche, después de pasar una hora intentando calmar al niño. «No quiere hablar conmigo. Déjame intentarlo». Fernando subió a la habitación que los tres compartían. Ciro y Duilio ya dormían, pero Braulio estaba sentado en la cama, abrazando la almohada, con cara de haber llorado mucho. «¿Puedo sentarme?», preguntó Fernando. Braulio se encogió de hombros, lo que Fernando interpretó como un sí. Se sentó en el borde de la cama sin prisa, esperando. «¿Quieres hablar sobre lo que te está molestando?» «No. Está bien. Puedo quedarme aquí tranquilo contigo, entonces». Braulio asintió y se quedaron allí en silencio durante varios minutos. Fernando había aprendido que a veces los niños solo necesitaban presencia, no palabras. Fue Braulio quien finalmente rompió el silencio. «Papá, ¿Tony se va a ir?» «No». «¿Por qué crees eso?» «Porque todos se van. Mamá se fue. Todas las niñeras se fueron. El papá de Tony se fue. Todo el mundo siempre se va». Fernando sintió que el corazón se le rompía. Su hijo de 3 años estaba cargando un miedo tan grande, tan pesado, que ni siquiera sabía cómo procesar. «Braulio, mírame». El niño levantó sus ojitos rojos. «Mamá no eligió irse. Ella no quería dejarnos. Fue un accidente, algo que nadie podía controlar. Pero se fue y dolió mucho. Dolió. Dolió tanto que yo creí que nunca iba a parar de doler». Fernando tomó la manita de su hijo. ¿Y sabes qué hice? Intenté huir del dolor, trabajando demasiado, y terminé yéndome de ustedes también, ¿verdad? Braulio asintió lentamente. Pero volví. Estoy aquí ahora y no me iré de nuevo, lo prometo. ¿Y Tony? Tony tampoco se irá. Ella es parte de nuestra familia ahora. Pero su papá murió. Ella debe estar muy triste. Y cuando las personas están muy tristes, se van. La lógica infantil era devastadora en su simplicidad. Para Braulio, la tristeza llevaba a la pérdida, llevaba al abandono. «Braulio, es verdad que Tony está triste, muy triste, pero ¿sabes por qué no se va? ¿Por qué? Porque los tiene a ustedes. Ustedes 3 son la razón que ella tiene para quedarse. Ustedes le dan amor, y ese amor ayuda a que el dolor sea más fácil de llevar. Igual que tú y nosotros». Fernando sonrió. «Igual que yo y ustedes. Nos ayudamos. Para eso sirve la familia». «Papá, tengo miedo». «¿Miedo de qué?» «De que un día despiertes y ya no me quieras, igual que dejaste de venir a darnos las buenas noches». La confesión arrancó las últimas defensas de Fernando. Él cogió a su hijo en brazos, aunque el niño ya era grande para eso, y lo apretó fuerte. «Braulio, escúchame bien. Siempre, siempre los amé. Incluso cuando no estaba presente, incluso cuando estaba perdido en mi propia tristeza, los amaba. Solo que no sabía cómo mostrarlo. Y ahora, ¿sabes? Estoy aprendiendo y ustedes me están enseñando. Tú, Ciro, Duilio y Tony me están enseñando que el amor no es solo sentir, es mostrar, es estar presente, es abrazar cuando alguien llora, es jugar en el parque, es dar las buenas noches todos los días. ¿Vas a dar las buenas noches todos los días ahora? Todos los días. Promesa de dedito». Ellos entrelazaron los deditos y Braulio finalmente se relajó en los brazos de su padre. Fernando comenzó a cantar bajito la misma canción que Antonia cantaba y sintió a su hijo dormirse contra su pecho. Cuando salió de la habitación, Antonia estaba en el pasillo. Había oído todo.
Te estás convirtiendo en un padre increíble, dijo ella en voz baja. Estoy intentando. Aprendí de la mejor. Señor Campos. Fernando, solo Fernando. Creo que ya pasamos el punto de las formalidades. Ella sonrió. Fernando, entonces gracias. ¿Por qué? Por darme una familia cuando perdí la mía, por confiar en mí con tus hijos, por mostrarme que aún vale la pena creer en la gente buena. Antonia, tú fuiste quien nos devolvió una familia. Estábamos viviendo en la misma casa, pero en mundos diferentes. Tú nos trajiste de vuelta. Se quedaron allí en el pasillo, en el silencio confortable de personas que se entienden sin necesidad de muchas palabras. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo Antonia después de un momento. Pasé tanto tiempo cuidando de todos, mi padre, los niños, todos, que me olvidé de cuidarme a mí. Y ahora ustedes están cuidando de mí. Para eso sirve la familia. Nos cuidamos. ¿Familia? Ella repitió como si estuviera probando el peso de la palabra. Nunca. Pensé que tendría una de nuevo y nunca pensé que conseguiría arreglar la mía, pero aquí estamos. Fue cuando oyeron pasitos leves. Duilio se había despertado y estaba parado en la puerta de la habitación, frotándose los ojitos. Tony, papá, ¿por qué no están durmiendo? Estábamos conversando, dijo Antonia, arrodillándose para estar a su altura. Pero ya vamos a dormir. ¿Puedo dormir contigo hoy, Tony? Tuve un mal sueño. Antonia miró a Fernando pidiendo permiso silencioso. Él asintió. Sí, puedes. Ven. Ella cogió al niño en brazos y lo llevó a su habitación. Fernando se quedó parado en el pasillo observando y sintió algo cálido y extraño en el pecho. No era pasión. Era demasiado pronto, demasiado inadecuado para eso. Era algo diferente. Era el reconocimiento de que aquella mujer no era solo importante para sus hijos. Ella se había vuelto importante para él también. Y eso lo asustaba y lo confortaba al mismo tiempo, porque Fernando había jurado que nunca más se permitiría amar a alguien. El dolor de perder a Paula había sido demasiado grande, pero Antonia estaba mostrando, sin querer, que el corazón humano tiene capacidad infinita para el amor. No era sustitución. Paula siempre sería la madre de los niños, siempre tendría un lugar especial en sus corazones, pero había espacio para más amor, para más conexiones, para más familia, y quizás, solo quizás, para más esperanza. Esa noche, Fernando se quedó despierto pensando en todo lo que había cambiado. Su empresa iba bien, incluso trabajando menos horas. Sus hijos estaban felices, seguros, amados, y Antonia se estaba curando lentamente, pero consistentemente. Pero él sabía que aún había desafíos por delante. El mundo no facilita las cosas a las familias no convencionales. Habría juicios, preguntas difíciles, situaciones complicadas, pero por primera vez en años, Fernando se sentía preparado para enfrentar cualquier cosa porque ya no estaba solo. Tenía 3 niños increíbles que lo amaban incondicionalmente y tenía una mujer extraordinaria que había mostrado que los nuevos comienzos son posibles, que las familias pueden ser construidas y que el amor, en todas sus formas, siempre encuentra un camino. El camino no sería fácil, pero valdría la pena. Cada segundo valdría la pena. 6 meses después, Fernando estaba parado en la entrada de la escuela, observando algo que nunca imaginó que vería. Braulio, Ciro y Duilio corrían por el patio con otros niños, riendo fuerte, sin miedo, sin esa sombra de tristeza que llevaban antes. Pero no era eso lo que captaba su atención. Era la escena cerca de la cerca. Antonia conversaba con otras madres, sonriendo genuinamente, y cuando una de ellas preguntó sobre su relación con los niños, ella respondió sin dudar: «Son mis hijos, no por sangre, no por papeles legales, sino por elección, por amor, por cada noche despierta cuando uno de ellos tenía una pesadilla, por cada rodilla raspada que besó, por cada historia que contó, por cada abrazo que dio». Fernando sintió que se le apretaba el pecho.
En los últimos meses había presenciado una transformación tan profunda que a veces no creía que fuera real, pero lo era y tenía un precio. Señor Campos, él se giró. Era la directora de la escuela, profesora Irene, con esa expresión que él había aprendido a reconocer. Juicio disfrazado de preocupación. Necesitamos hablar sobre la situación familiar de los niños. ¿Situación? Bueno, es que hemos estado recibiendo preguntas de otros padres sobre ¿quién es la señora Antonia? Si es la nueva esposa, la novia o... Ella es la familia de ellos, Fernando interrumpió. Entiendo, pero para los registros escolares necesitamos claridad. Los niños la llaman Tony. Ella los recoge, firma autorizaciones, participa en las reuniones. Los otros padres están confundidos sobre qué exactamente. La voz de Antonia vino de atrás. Ella se había acercado y había fuego en sus ojos. Sobre yo no ser la madre biológica, sobre yo ser demasiado joven, sobre nuestra familia no encajar en el modelo tradicional. La directora se quedó sin palabras por un momento. No es un juicio, señora Antonia, es solo protocolo. Protocolo, repitió Antonia, y Fernando vio que ella estaba luchando por mantener la compostura. Déjeme contarle sobre el protocolo. Cuando la madre de ellos murió, estos niños se quedaron con un padre que estaba tan destruido que olvidó cómo amar. Cuando yo llegué, tenían 3 años y ya creían que eran una carga, que nadie los quería. Antonia, Fernando intentó intervenir. No, déjame terminar. Ella miró directamente a la directora. Hoy estos 3 niños saben que son amados incondicionalmente. Saben que tienen un padre presente que elige estar con ellos. Saben que tienen a alguien que los lleva a la escuela, ayuda con la tarea, besa cada herida, seca cada lágrima. Entonces dígame, ¿qué protocolo importa más, el papel o el amor? El patio se había quedado en silencio. Otras madres observaban la escena. Algunas con desaprobación, otras con lágrimas en los ojos. Fue cuando Braulio se acercó corriendo sin darse cuenta de la atención. «Tony, papá, ven a ver lo que dibujé». Él cogió la mano de Antonia y la de Fernando, intentando tirar de ellos juntos. Ciro y Duilio vinieron justo detrás, los 3 formando un círculo alrededor de los adultos, hablando todos al mismo tiempo sobre sus logros del día. Y Fernando se dio cuenta de que aquello era lo que importaba, no lo que los demás pensaban, no el protocolo, no las convenciones sociales, aquellos 3 niños felices, seguros, amados. Con permiso, dijo a la directora, mis hijos necesitan mostrarme algo importante. Esa noche, después de acostar a los niños, Fernando encontró a Antonia en el jardín, sentada entre los rosales que habían plantado juntos. Las flores estaban floreciendo, hermosas y resistentes, al igual que ellos. «Estuviste increíble hoy», dijo él sentándose a su lado. «Fui grosera. No debería haber perdido la paciencia. No fuiste. Grosera, fuiste honesta». Fernando respiró hondo. «Antonia, necesito preguntarte algo. ¿Eres feliz aquí de verdad? Porque sé que no fue esto lo que planeaste para tu vida. Tenías sueños, planes, y terminaste cuidando a los hijos de otra persona». «Fernando», ella lo interrumpió, cogiendo su mano. «No terminé cuidando a los hijos de otra persona. Gané una familia cuando creí que nunca tendría una. Gané 3 niños increíbles que me enseñan todos los días lo que es el amor verdadero. Y gané». Ella se detuvo como si las próximas palabras fueran demasiado grandes para salir. «¿Ganaste qué?», insistió él suavemente. «Te gané a ti. Alguien que me ve, que me valora, que confía en mí con la cosa más preciosa que tiene». Fernando sintió el corazón acelerarse. En los últimos meses había luchado contra sentimientos que parecían imposibles, inapropiados, pero ahora, mirando a aquella mujer extraordinaria bajo la luz de la luna, no podía seguir fingiendo. «Antonia, no sé cómo pasó esto. No sé».
¿Cuándo dejó de ser sobre tú cuidando a mis hijos y pasó a ser sobre tú siendo parte esencial de quienes somos? Pero pasó y yo también siento, interrumpió ella, brotando lágrimas. Pero tengo miedo, miedo de estropear lo que tenemos, miedo de que la gente diga que está mal, que es demasiado pronto, que... ¿Qué importa lo que digan? Fernando limpió una lágrima de su rostro. Paula siempre será la madre de ellos, siempre tendrá un lugar en nuestros corazones. Pero eso no significa que no haya espacio para más amor, para más vida, para más futuro. ¿Estás seguro? Estoy seguro de una cosa. Tú salvaste a mi familia, me salvaste y ahora no puedo imaginar un día sin ti en él. Se quedaron allí en silencio, manos entrelazadas, simplemente existiendo juntos. No era una declaración dramática de amor, no era una propuesta de matrimonio, era algo más simple y más profundo. Era el reconocimiento de que habían construido algo real, algo precioso, algo que merecía ser protegido. «Papá, Tony». Los dos se giraron. Braulio estaba en la puerta con sus hermanos detrás de él. «Creímos que se habían ido», dijo el niño, y había ese miedo antiguo en su voz. «Nunca», dijo Fernando, abriendo los brazos. «Vengan aquí». Los tres corrieron y se lanzaron en un abrazo colectivo. Antonia y Fernando los envolvieron. Aquella familia imperfecta y perfecta al mismo tiempo. «Braulio», dijo Fernando mirando a su hijo, «¿recuerdas cuando tenías miedo de que todos se fueran? Aún tengo a veces. Lo sé, pero quiero mostrarte algo». Él señaló los rosales a su alrededor. «¿Ves estas flores? Las plantamos juntos, ¿recuerdas?» «Recuerdo. Al principio eran solo semillas, frágiles, pequeñas. No sabíamos si iban a crecer. Pero ¿sabes lo que pasó? Crecieron», Ciro respondió. «Exacto, porque las cuidamos todos los días. Regamos, quitamos las malas hierbas, protegimos del frío, y ahora mira qué hermosas están. Igual que nosotros», Duilio dijo con esa sabiduría inocente. «Nosotros también crecimos, exactamente igual que ustedes. ¿Y saben por qué?» Fernando miró a cada uno. «Porque la familia es como un jardín. Necesita ser cuidada todos los días. Necesita paciencia, dedicación, amor. Y cuando hacemos eso, incluso las semillas más frágiles pueden convertirse en las flores más bonitas». «¿Y nunca vamos a dejar de cuidar nuestro jardín?», Braulio preguntó. «Nunca», promesa de dedito. Los cinco entrelazaron los deditos, ese ritual que se había vuelto sagrado entre ellos. Fue cuando Antonia se dio cuenta de algo que hizo explotar su corazón. En la mano de Braulio había un dibujo. Era una casa con 5 personas al frente. Abajo, en letras temblorosas de niño, estaba escrito: «Mi familia, 5 personas. Papá, Tony, Braulio, Ciro, Duilio». «Braulio, ¿puedo guardar este dibujo?», preguntó ella, la voz fallando. «Claro, lo hice para ti, para que sepas que eres de nosotros». Antonia no pudo contenerse más. Lloró abiertamente, abrazando a aquellos 3 niños que habían dado sentido a una vida que parecía haber terminado cuando su padre murió. «Gracias», susurró. «Gracias por dejarme formar parte de su familia». «No formas parte», Braulio corrigió con seriedad. «Tú eres la familia. Hay diferencia». Y había toda la diferencia del mundo. Esa noche, acostado en la cama, Fernando pensó en lo extraña que es la vida. Meses atrás, estaba perdido en su propio dolor, ahogándose en el trabajo para no sentir, distante de sus propios hijos. Entonces, una mujer apareció, no para reemplazar lo que se había perdido, sino para mostrar que todavía era posible construir algo nuevo en medio de las ruinas. Antonia no había traído de vuelta a Paula. Nadie podría, pero había traído algo igualmente precioso. La posibilidad de empezar de nuevo, de amar de nuevo, de ser familia de nuevo. En la habitación de al lado, Antonia miraba el dibujo que Braulio había hecho y sentía algo que no sentía desde que era niña: pertenencia.
Ella pertenecía allí, no porque alguien lo ordenara, no porque fuera su trabajo, sino porque aquellas 4 personas habían abierto espacio en sus corazones para ella. Ella pensó en su padre, que se había ido diciendo estar orgulloso de ella. Imaginó si él sabía, donde quiera que estuviera, que ella había encontrado su lugar en el mundo, que ya no estaba sola. Y mientras los rosales se mecían en la brisa nocturna, liberando su dulce perfume en el aire, 5 personas dormían bajo el mismo techo. No era la familia que Fernando había imaginado tener. No era la vida que Antonia había planeado vivir. Era mejor, porque era real, era construida, era elegida. Y al final, no es la sangre lo que hace una familia, es el amor lo que nos hace despertar todos los días y elegir quedarnos, elegir cuidar, elegir amar, incluso cuando duele, incluso cuando es difícil, incluso cuando el mundo no entiende. Es el abrazo que calma la pesadilla, es la presencia que dice yo estoy aquí, es la promesa de dedito que significa para siempre. La amó. Familia no es perfecta, nunca lo es, pero cuando es construida con amor verdadero, es el lugar más seguro del mundo. Y aquella familia imperfecta, no convencional, construida en medio de las ruinas del dolor, era prueba viva de que siempre hay esperanza, siempre hay segundas oportunidades, siempre hay posibilidad de empezar de nuevo, porque al final, lo que realmente importa no es de dónde venimos, o cómo empezamos, es a quién elegimos ser unos para otros. Y ellos habían elegido ser familia para siempre.